Respiraciones profundas, soy consciente del momento presente, soy consciente de mis emociones y de mis pensamientos. ¿Hasta qué punto realmente sirve el hábito de meditar? Y si es que sirve, ¿qué beneficios reales, que no sea meditar o levitar en un bosque durante 4 horas o convertirte en un monje, se pueden obtener y sobre todo se pueden aplicar al día a día, a la vida cotidiana? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, es un hábito positivo el hábito como tal de meditar? ¿Y hasta qué punto se transforma en un cuento sobre cómo mejorar tu vida en las redes sociales a través de, por ejemplo, técnicas como la visualización? Y sobre todo, cómo aplicar verdaderamente este hábito, sostenerlo en el tiempo. En este video, con todo el cariño, me gustaría comentar mi propio análisis tras un año y 4 meses meditando de manera continua todos los días, al menos durante 10-20 minutos y de distintas formas, cómo aplicar este hábito, responder a todos los interrogantes planteados al inicio de este video de si realmente sirve, hasta qué punto sirve, cómo aplicarlo, la mejor manera bajo mi punto de vista de aplicarlo, de modo tal que, número 1, si todavía no empezaste a meditar o no probaste ningún tipo de forma para meditar, para ser consciente de este famoso aquí y ahora, lo puedas empezar a aplicar con base a esta perspectiva que te voy a ofrecer tras un año y 4 meses poniendo en práctica este hábito, o por el contrario, si ya meditas o meditas cada tanto o lo haces de manera esporádica, lo que sea, para que evalúes posibles mejoras con respecto a este comportamiento. Así que vamos allá. La primera sección de este video consiste en los beneficios que me aportó, que me ha aportado a lo largo de este tiempo el hábito de la meditación. Y sí, antes de empezar, el hábito de meditar como tal es un hábito extremadamente positivo, abundante, esencial y vitalicio para la vida de cualquier persona. Desde un estudiante, un creador de contenido, un empresario, lo que sea, soy partidario de que absolutamente todos necesitamos poner en práctica al menos una vez al día o de manera seguida, de manera frecuente, el hábito de meditar. Ahora sí, el primer beneficio que noté o que experimenté a lo largo del tiempo es que fue descubrir la meditación como una fuente de autoconocimiento. Cabe aclarar que yo medito de diversas maneras y acaba el primer punto. No existe una única forma de meditar como tal. Meditar no es simplemente me pongo los auriculares, me siento, relajo mi mente y hago respiraciones profundas, que perfectamente puede ser una forma, de hecho es una forma que yo aplico, pero también en mi caso, por ejemplo, yo escribo sobre mis pensamientos, sobre mis emociones en un cuaderno, bajo literalmente todo lo que tengo en mi mente, lo bajo a esta libreta en la cual escribo, anoto, resuelvo mis inquietudes, expreso mis emociones, le pongo nombre a lo que estoy sintiendo. Entonces básicamente hay distintas formas de meditar. También, por ejemplo, en mi caso me gusta salir a caminar, despejar mi mente. Meditar como tal se centra en una actividad, independientemente de cuál sea, para centrarse en la conciencia del momento presente. No estar ni pensando en lo que va a venir en el futuro, ni repitiéndose o pensando en lo que va a venir en el pasado. Únicamente viviendo el famoso aquí y ahora. En este caso, vos viendo este maravilloso video. Dentro de esta fuente de autoconocimiento, además de reconocer mis emociones y permitirme distintas formas de expresar lo que tengo en mi mente, también me permitió ser consciente de las decisiones y cómo me estoy sintiendo en determinados momentos de mi vida. Por ejemplo, si tuve una discusión con una persona, me permito en ese mismo momento reconocer que, por ejemplo, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. Si tuve un mal entrenamiento, analizar por qué, por ejemplo, tuve ese entrenamiento que por ahí no me gustó tanto como rendí personalmente. Tener esa capacidad de introspección personal que muchas veces no la tenemos, o por ahí no es que no la tenemos, sino que no está tan desarrollada, y en consecuencia eso hace que esas situaciones, esos contextos, esas problemáticas, esas inquietudes únicamente se queden almacenadas en tu mente, sin gestionarlas. Con lo cual, en primer lugar, me dio una fuente de autoconocimiento en cuanto a la forma en la cual yo mismo me puedo llegar a definir, ponerle nombre a mis experiencias, a lo que estoy sintiendo, darle el paso a experimentar frustración, enojo, a las emociones negativas, y por otro lado también ser consciente de mis decisiones. Yo, por ejemplo, hace un año me planteé seriamente, juego al fútbol desde prácticamente toda mi vida, hago fútbol desde que tengo 5 años más o menos. En su momento, hace más o menos un año, me planteé dejar fútbol por distintas cuestiones, pero no hubiera sido por la meditación, por esta capacidad de introspección, de reflexión, de analizar por qué iba a tomar esa decisión, que finalmente llegué a la conclusión de no dejar. Decisión que hasta el día de hoy estoy muy contento de haber tomado, de haber seguido por este camino, con este deporte, en este caso que he practicado durante tanto tiempo, y sé que perfectamente si hubiera tomado la decisión contraria, o sea que hubiera abandonado la práctica del fútbol en este caso, no me arrepentiría, pero estaría con esa conciencia de que no hubiera sido la mejor decisión. Y precisamente en este caso pude tomar la mejor decisión de esta capacidad de introspección y autoconocimiento que me provee la meditación. El segundo beneficio principal que noté con la meditación es la abundancia del momento presente. Como dije anteriormente, la meditación consiste en estar presente en este famoso aquí y ahora. Con lo cual, aplicando las distintas formas de este hábito,
pues, o en mi caso, empecé a valorar más, a apreciar, a presentar un amor al famoso aquí y ahora, y trasladándome excesivamente al futuro, a lo que está por venir, a lo que me queda por conseguir, a esos objetivos, a esas aspiraciones, a esas planificaciones futuras que en varios casos nos generan ansiedad, ni por otro lado al arrepentimiento, a la nostalgia, a vivir constantemente en el pasado, privándote de lo que en última instancia es el único momento en el cual puedes vivir, en el cual todos podemos vivir, que es el momento presente. Que por supuesto no está mal, por ejemplo, hacer planificaciones en el futuro a largo plazo. No se refiere a eso, sino constantemente que se te vaya la cabeza, que se nos vaya la cabeza hacia un futuro lejano, una situación que probablemente no va a pasar, y en consecuencia fomente la ansiedad y nos perdamos del verdadero regalo que tenemos de vivir en este momento presente, en esta conciencia. Justamente aplicando las distintas formas de meditar, cuando vos aplicas una forma que te incita a ser consciente del momento presente, repercute en todas las áreas de tu vida. Es decir, por ejemplo, yo cuando escribo acerca de mis pensamientos y me brindo esa posibilidad de ser consciente de cómo me estoy sintiendo, después se va a repercutir, por ejemplo, en que estoy disfrutando cuando grabo el video, o estoy concentrado cuando entreno, o no se me está yendo la cabeza en lo que tengo que hacer después de estudiar, sino que me estoy centrando en el hábito mismo de estudiar, por ejemplo. Con lo cual, con esta pauta, evitas el famoso el después tengo. Después de entrenar tengo que estudiar, después de estudiar tengo que cocinar, y después de cocinar tengo que lavar los platos. Estudio, cocino y básicamente estoy centrado en las actividades del momento presente. El tercer beneficio es la meditación como fuente de motivación. Frente a los distintos hechos, especialmente los hechos negativos, las situaciones que interpretamos como negativas, dolorosas, difíciles de gestionar, siempre tenemos dos formas de interpretarlas, como una limitación o como una oportunidad. En este caso, a medida que vayas expandiendo tu nivel de conciencia y conociéndote a vos mismo, vas a empezar a desarrollar cada vez más la capacidad de elegir tu respuesta. ¿Cómo interpretas los diferentes hechos, especialmente los dolorosos, los de tipo negativo, que se te presentan en la vida? Por ejemplo, todos tenemos aquellos momentos difíciles en nuestra vida en los cuales desaprobamos ese examen, tuvimos esa discusión con nuestra pareja, tuvimos un imprevisto en la salud, tuvimos un problema de salud, lo que sea. Con lo cual, la parte limitadora sería, por ejemplo, o la percepción limitadora que le podríamos atribuir a estos hechos sería: no voy a estudiar más para ese examen porque me bajoneo, no voy a solucionar nada con mi pareja, total, vamos a seguir discutiendo. O por otro lado, interpretarlos como una oportunidad. En el caso, por ejemplo, del problema de salud, sin dejar que esa adversidad te aplaste, sino que por el contrario, interpretándolo como una oportunidad para fortalecer tu salud física, mental y espiritual en sus distintos niveles. Una oportunidad para fortalecer tu compromiso con el estudio. Una oportunidad para probar la escucha activa en vez de constantemente querer imponerme punto de vista y generar discusiones, por ejemplo. Con lo cual, centrándote en esa respiración, en tus pensamientos, en cómo también te percibís a vos mismo, cómo ves reflejado tus acciones, cómo tratás, por ejemplo, a los demás, eso también va a repercutir en las decisiones que tomes a lo largo de tu día. Y en el segundo punto, para cerrar este maravilloso video, consiste en entender hasta qué punto realmente me sirvió el hábito de la meditación, ya que hasta ahora solo hemos tocado las ventajas principales que han repercutido positivamente en mi vida. Sin embargo, he encontrado a lo largo de este año y medio meditando dos desventajas principales. La primera es que el hábito como tal de la meditación puede ser un hábito positivo, pero también puede ser un hábito completamente destructivo. Sobre todo si te aferras a la postura de que si no meditas por un día, 2 días, una semana inclusive, tu salud mental se va a deteriorar, vas a perder tu nivel de conciencia o vas a retornar al mismo punto en el que empezaste. Cuando precisamente, si por algún motivo, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo viajes y por ahí estoy en aviones o me muevo por el movimiento del viaje, las actividades y demás, y generalmente a veces no es que no tenga tiempo de meditar, pero estoy cansado, o por ejemplo en el día a día, cuando termino de estudiar, de grabar los videos, de planificar en el día a día, estoy cansado. En esos casos, por ejemplo, prefiero irme a dormir más temprano para levantarme con más energía. Pero en este tipo de casos se puede generar la percepción de que si no medito, no estoy cumpliendo con mi salud mental, o va a repercutir negativamente hacia mi calidad de vida, cuando precisamente, en el peor de los casos, número uno, puedes volver a empezar con más experiencia si lo dejas por varios tiempos, por ejemplo, no sé, si dejas de meter por 2 meses, 3 meses, siempre vas a tener la posibilidad de volver a empezar. Y la segunda es que se forma un interés compuesto con cada uno de tus hábitos, no solo con los hábitos de la meditación, sino también tanto con tus hábitos positivos como tus hábitos negativos. Es decir, en mi caso yo sé que de los 365 días al año, de esos 365 días medito, por ejemplo, 330. Seguramente más o menos ese sea mi primero. 330 días, 335 días de 365 días.
Con lo cual, yo sé que frente a los 300 días que medito, los otros 20 días que no medité por X razón, yo sé que no van a repercutir negativamente en mi vida porque tengo más evidencia, tengo más acciones positivas que negativas en cuanto a este hábito, por ejemplo. Con lo cual, porque no medites 1 o 2 días no pasa absolutamente nada. Que no te limite, por ejemplo, que no puedas meditar porque el hábito de la meditación no te priva de experiencias como, por ejemplo, juntarte con amigos, comer pizza o ver una película, porque sencillamente no se trata de eso, no se trata de una limitación, sino justamente de una oportunidad. Y la segunda desventaja que experimenté en cuanto a este hábito es la perspectiva que se genera en las redes sociales. Y en este caso tenemos dos paradigmas. La primera, poner en un pedestal el hábito de la meditación, esto que decía en forma chiste de meditar para ser un monje que medita 4 horas y preservar una salud mental inquebrantable, que eso se puede lograr, pero no es la forma bajo mi punto de vista. Es decir, con que medites 4 horas un día entero, yo prefiero meditar, por ejemplo, 10 minutos durante un año y en consecuencia atravesar todo este proceso de autoconocimiento, de conocerme, de encontrarme conmigo mismo que venía comentando anteriormente. No poner como solución máxima al hábito de la meditación, sino como lo que es un hábito que funciona como herramienta para potenciar la calidad de tu vida. O por otro lado, sobre todo en el sector del emprendedurismo, una crítica constante de manera destructiva que se refleja como al hábito de la meditación como una inutilidad. Es decir, por ejemplo, la típica de emprender tu negocio, meditar ahora no es importante, centrate en tus objetivos, ya vas a tener tiempo de meditar cuando cumplas todo lo que te propongas, cuando precisamente luego de 1 año y medio de meditando me di cuenta que toda victoria externa, todo resultado externo, ese emprendimiento, ese título, esas relaciones, lo que sea, proviene en primer lugar de un resultado interno, de conocerme, de expandir mi nivel de conciencia, de fortalecer tanto mi relación conmigo mismo como con los demás. Facultades que precisamente te lo brinda el hábito de la meditación en todo este proceso que venimos comentando. Así que no dejes una cosa por la otra, no dejes los estudios, o sea, no dejes los estudios, no te enfoques solo en estudiar y porque después no tengo tiempo para meditar, por ejemplo, porque solo aplicando, por ejemplo, 5 minutos a la mañana de respiraciones profundas y 5 minutos a la noche ya estás meditando. Existen distintas formas de meditar y antes de cerrar este maravilloso video, comentame la palabra meditación o ponele buco, quiero que hagas un video explicando cómo empezar a meditar. Si es así, encantado lo voy a hacer, así que muchas gracias, espero que te haya encantado este maravilloso video. Vimos por un lado las ventajas, que en mi caso repercutieron de manera positiva, y por otro lado las desventajas más asociado a el tema de lo social y de lo mental, ¿no? Cómo percibimos al hábito de la meditación y a su vez las distintas perspectivas que hay en las redes sociales. Vas a tener la guía de autoconocimiento y este maravilloso video para que sigas cosechando tu fuente de progreso para tu vida en la descripción y en los comentarios fijados. Así que ahora sí, nos vemos, muchas gracias y por eso...